Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta ponencia llamada Desarrollo de cápsulas digitales en formato web por estudiantes de educación parvularia y educación básica, una experiencia que se realizó en la Universidad de las Américas, ¿cierto? El año pasado, en los cuales participé yo y Adrián Villegas, que es el director de la Escuela de Educación de la universidad, ¿ya? Disculpen, recién me trapiqué, así que mi voz está un poquito vibrosa. Bueno, como les decíamos, esta es una experiencia que nosotros llevamos a cabo en la Escuela de Educación, y nuestra ponencia se va a dividir principalmente en estos cuatro fases. Primero tenemos una introducción, en donde vamos a dar un pantallazo general de lo que nosotros hicimos. Posteriormente vamos a abordar el método de trabajo, vamos a abordar algunos pasos metodológicos que utilizamos para llevar a cabo la experiencia. En tercer lugar, los resultados, ¿cierto? Los resultados más relevantes que tuvimos de la experiencia, y finalmente las conclusiones. A modo de introducción, ¿cierto? Vemos que esta experiencia fue realizada, como les decíamos, en dos cursos dentro de la Universidad de las Américas, cursos que se llaman o tienen por nombre Informática Educativa. ¿Ya? Estos cursos principalmente están asociados a la integración de tecnologías en la educación, y los alumnos participantes, aproximadamente fueron 65 alumnos en los dos cursos, y la experiencia está relacionada con la construcción de una cápsula digital, ¿cierto? Con la creación o la integración de un método llamado método ADI, y por otra parte, la aplicación y la integración también de una metodología llamada aprendizaje-servicio. Es decir, eh, por medio de la construcción de esta cápsula digital, que los alumnos la generaron en grupos, lo que buscamos, ¿cierto?, es que no solamente generaran el producto propiamente tal, sino que también tuvieran una vinculación con algún establecimiento escolar que ellos tenían que buscar previamente, ¿cierto? Y aplicar, digamos, esta cápsula digital y donar al establecimiento educacional esta cápsula digital que hizo cada uno de los grupos. Y ahí introdujimos principalmente lo que es la metodología aprendizaje-servicio. En cuanto a la estructura, que posteriormente mi colega y Adrián les va a presentar, la estructura de la cápsula propiamente tal, estructura tecnológica y pedagógica, se dividió en 5 partes. Primero, una portada en donde los estudiantes, ¿cierto?, pusieron sus datos, los datos principales, es decir, los datos del establecimiento también, en la cual iba dirigida la cápsula digital. Posteriormente una introducción en el cual integraron diferentes herramientas digitales, no solamente con una herramienta basal que se utilizó para construir la herramienta digital la cápsula digital, sino que también integrando otras herramientas que después vamos a especificar un poco. Posteriormente, una sección de contenidos, en donde de manera interactiva, ¿cierto?, se van poniendo los contenidos, imágenes, videos que los alumnos iban o tendrían que ir desarrollando durante la cápsula. Posteriormente, una actividad central, una actividad de evaluación. Esta actividad podría ser una actividad de evaluación formativa o también una actividad de evaluación sumativa, y finalmente termina la cápsula con un video, generalmente con un video del docente, o en este caso del alumno, ¿cierto?, en el cual se presentaba con la síntesis y las conclusiones de la cápsula y de los saberes y habilidades que los alumnos tendrían que desarrollar en la medida que se va desarrollando la cápsula. Para este trabajo, nosotros propusimos un método de trabajo que iniciaba ya desde la primera clase del semestre. Es decir, desde la primera clase, ¿por qué? Porque había muchas acciones que los alumnos tenían que hacer durante el semestre que implicaban tiempo. Por lo tanto, era necesario dar la información el primer día de clases, en el cual nosotros pudiéramos prepararlos y hablarles un poco de lo que íbamos a hacer
durante un tiempo, ¿cierto? A hablarles de las metodologías propiamente tal, por lo tanto, y los preparamos también para que ellos puedan buscar el establecimiento escolar en el cual iban a aplicar o iban a construir esta cápsula digital, ¿cierto? Y también la construcción de una breve encuesta que ellos tenían que elaborar para levantar información en relación a las necesidades educativas que tenía el colegio, y en base a esa encuesta ellos tenían que construir la cápsula digital. Entonces, después de eso, cuando ya llega el tiempo, en la semana 1, ¿cierto? Lo dividimos el trabajo en 4 semanas. La primera semana presentamos la metodología propiamente tal. Por una parte, presentamos un modelo de diseño instruccional llamado ADI. Este modelo, que está subdividido, ¿cierto? Tiene 5 partes, una parte de análisis, diseño, desarrollo, investigación y evaluación. Y por otra parte, explicarles cuál es el objetivo de integrar la metodología de aprendizaje-servicio. Eh, Previamente los alumnos obviamente tenían que definir el socio comunitario, ya lo tenían definido para la primera semana de trabajo, y también tenían definido lo que era el diseño de la entrevista para recoger información. ¿Mm? Posteriormente, en la semana 2, comienza o inicia el análisis de la problemática propiamente tal. Es decir, tomaron esta información los estudiantes, posteriormente se llega a la segunda semana y se comienza a analizar los datos que ellos recogieron para definir el problema en el cual ellos iban a integrar para el desarrollo de la cápsula propiamente tal. En esta semana se define y ya comenzamos a hacer el trabajo propiamente tal con el diseño técnico pedagógico que presenta el modelo de diseño instruccional ADI, ¿cierto? Y se definen las herramientas que se van a trabajar. ¿Cuáles son las herramientas? Utilizamos como una herramienta basal, Genially, que es, yo creo que es la que más se conoce dentro del mundo educativo hoy en día, ¿cierto? Que es muy potente. Sin embargo, también se propuso, no era obligación, pero sí se propuso que los alumnos también trabajaran con otro tipo de herramientas, como por ejemplo EducaPlay, como aparece ahí, que es una herramienta de gamificación para insertar juegos dentro de la cápsula digital para que sea mucho más dinámica, ¿cierto? Y también algunos editores de video como RenderForest, que es un editor de video que presenta plantillas, y es relativamente fácil crear un video de presentación en esa plataforma. Entonces, en esta semana se construyó básicamente lo que es la bienvenida en video. Los estudiantes estructuran la actividad de inicio propiamente tal, y posteriormente establecen lo que son los contenidos y la actividad central, ¿ya? En una tercera semana ya comenzamos con la estructuración de las actividades evaluativas y metacognitivas. En estas semanas en donde se establecen estas actividades, y por lo general las actividades evaluativas están basadas en, ya sea en la misma plataforma Genially que se utilizó como base de la cápsula digital, pero también utilizando, como les decíamos, otro tipo de herramientas en este caso. Después tenemos la semana 4, donde ya inicia el proceso de evaluación por parte nuestra de los docentes, y el proceso de retroalimentación. Es decir, en esos momentos nosotros como docentes tomamos las cápsulas, comenzamos a revisarlas, e hicimos una retroalimentación a los estudiantes con tal de que después sean aplicadas esas observaciones, y en definitiva el producto de cápsula digital llegue de la mejor forma para ser donado al establecimiento, que en este caso obviamente tenía que ser un establecimiento, si era de escasos recursos, era mucho mejor. Eh, Igual hay algunos estudiantes que estaban en práctica profesional, por lo tanto pudieron aplicarlas en los mismos establecimientos, ¿ya? Aquí se constató las fortalezas y las debilidades entonces por parte de que se habían cometido dentro de la cápsula digital. Se hacen una serie de observaciones y posteriormente se da por finalizado el proceso, ¿ya? Y para finalizar, ahí Adrián después les va a comentar, aplicamos nosotros como docentes una encuesta para ver la percepción que los alumnos habían tenido de la experiencia, ¿ya? Así que ahí yo les dejo con mi colega Adrián Villegas. Muchas gracias, Cristian. Muy buenas tardes. Voy a compartirles lo que son
algún ejemplo de estas cápsulas que se desarrollaron para educación inicial. Acá en el fondo trabajaron básicamente estudiantes de educación popularia y educación básica, y esta es una selección de ejemplos. Hay ejemplos de todas las líneas, hay de lenguaje, de ciencia, de matemática, y a partir de eso les voy a compartir algunos de estos ejemplos en vivo. Voy a compartirlo con audio. Acá. Acá ustedes pueden apreciar una cápsula, por ejemplo, Mundo de los Insectos, que está todo alineado, ¿cierto?, con... El mundo de los insectos. Datos de la asignatura. Está todo con audio y con video, pensando también al público al cual está dirigida la cápsula. En este sentido, cuando está dirigida a educación popularia, obviamente es sumamente importante que ellos vean presencia social del docente, pero también las instrucciones y la orientación estén dadas por audio, por video. Aquí pueden ver la parte de bienvenida, donde las docentes explican cómo se usa el recurso. En el fondo, en estas partes iniciales... Hola niños, bienvenidos al fascinante mundo. En estas partes iniciales, en el fondo, mediante videos, ellos explican cómo el estudiante tiene que navegar por el recurso, y obviamente se cuenta con la mediación de un educador o un educador. También les sirve de instrucciones de cómo poder implementar. Después viene una sección de inicio, que sirve de introducción a la temática, y posteriormente la activación, que son un conjunto de actividades muy breves para despertar conocimientos previos en los estudiantes. Esto se hace mediante unas preguntas que formula una hormiga, y eso también es importante, el tema del uso de la metáfora. O sea, las metáforas son un conjunto de elementos gráficos multimediales que permiten al estudiante situar en el contexto en el cual se está desarrollando la cápsula. Si ustedes se fijan acá, todo debidamente explicado y animado. Pincha sobre el celular para que escuches lo que tiene que decir nuestra amiga Amanda. Ahí uno se fija, ¿cierto?, que está la instrucción para que el estudiante haga el clic, vea el video y pueda realizar las instrucciones. Posteriormente está el contenido, como explicaba Cristian, en la sección donde se entregan de manera didáctica los elementos más nucleares y fundamentales que tiene que revisar el estudiante. La mayoría de los insectos no tienen huesos, como por ejemplo la abeja, la libélula. En el fondo los contenidos están planteados o expuestos por las propias educadoras y con algunos tipos de actividades, ilustraciones o elementos multimediales. ¿Dónde viven los insectos? Los insectos viven en todas partes, en la tierra, en el... Posteriormente el contenido, la idea es que sea un contenido reducido, va todo en la misma lógica, donde las educadoras van comentándolo. Y posteriormente esto se pone a prueba, ¿cierto? Hay algunas actividades de carácter digital y autoinstructivo que los estudiantes van desarrollando, ya sea dentro de la cápsula o por medio de dispositivos móviles. Y finalmente viene una síntesis. Todas las cápsulas creadas en el contexto del proyecto tienen exactamente la misma estructura. Obviamente varía la temática, algunos énfasis que deciden hacer las educadoras, pero si ustedes se fijan, todas tienen la misma estructura pedagógica y tecnológica. En la selección de ejemplos que revisamos, todas tienen un fuerte componente de la presencia de la educadora, por un tema muy simple que tiene que ver con, en el ámbito de pandemia, aparece este concepto de presencia social, que tiene que ver en el fondo con la importancia que debe tener el uso de la imagen de los propios profesores en este tipo de recursos. A nivel de resultados, como comentaba mi colega Cristian Sepúlveda, se aplicó entonces una encuesta para poder evaluar la percepción que tuvieron los estudiantes que participaron de educación inicial, educación popular y educación básica en la construcción del recurso. De esa forma tenemos que un 62,5% tenía experiencias previas en cuanto a la construcción de cápsula. En general sí, una cápsula de tipo video, ¿ya?
esta cápsula, ustedes se fijan, tiene una estructura más bien en base a web, porque se acerca más a un objeto digital de aprendizaje. Una de las problemáticas que indicaron tener era que el 41% tenía mala conexión a Internet, lo que lógicamente dificultaba la construcción, por lo tanto eso se fue dando de forma gradual en las etapas que se explicaron anteriormente. Y esto para nosotros fue importante, un 75% indicó que la construcción de esta experiencia durante las 4 semanas de trabajo, donde no solamente hay un componente metodológico, pedagógico a nivel tecnológico, sino también de aprendizaje y servicio, les permitió incrementar el desarrollo de habilidades tecnológicas. Por ejemplo, edición de páginas web, trabajo en línea, edición de videos, elementos multimedia, edición de imágenes, y una serie de habilidades que son hoy día claves para el desempeño laboral. Un 42,5 encuentra entendible la metodología, y un 94 indica sentirse satisfecho frente a la propuesta de trabajo que realizaron. Y algo que nos dejó muy contentos a nivel investigativo fue que el 100% declara utilidad para el estudiante de esta metodología, tanto para ellos como futuros docentes, como, sobre todo en los casos que pudieron implementar, una utilidad en los jardines y en las escuelas iniciales que ellos pudieron atender mediante estos recursos. De la misma forma, y a manera de conclusiones, se tiene que este tipo de estrategias permite un desarrollo de habilidades tecnológicas, y lo importante es que se desarrollan de forma realista, porque se desarrollan mediante un producto dentro del contexto de una práctica, por lo tanto, están desarrollando e implementando las habilidades tecnológicas y pedagógicas en un contexto real. Por otro lado, los estudiantes indican que la metodología es fácilmente replicable, por lo tanto se puede también extrapolar a otros niveles, cursos o temáticas que ellos tengan. De hecho, esta metodología con el profesor Cristian la venimos trabajando por lo menos hace 3 años en distintos niveles, desde nivel inicial, ¿cierto?, hasta nivel universitario, y en general es más bien el docente el que le da el sentido, la complejidad, dependiendo del público al cual él quiere orientar este tipo de cápsulas. Y finalmente, y que fue un tema importante, porque esto en el fondo se trata de la formación inicial docente, es el desarrollo de habilidad didáctica y pedagógica mediante el desarrollo de este tipo de recursos. Si ustedes se fijan en este recurso, ya contaba Cristian que se había realizado mediante la metodología ADI, que tiene un fuerte enfoque en el diseño instruccional, de hecho una metodología para la producción de recursos digitales, pero también tiene un fuerte componente pedagógico, es decir, el diseño, la secuencia, desde el punto de vista de introducir una temática, de generar conocimientos previos, de cómo abordar didácticamente el contenido, de cómo evaluarlo de forma autoinstructiva, de cómo poder hacer una síntesis y una reflexión mediante la ruta de trabajo que vivencia el estudiante a través de recursos, es una secuencia pedagógica que se integra muy bien con el desarrollo de estos elementos informáticos, que son fácilmente transferibles y que a su vez quedan dispuestos de forma libre en Internet y se pueden rápidamente socializar a través de las redes sociales. Así que junto a Cristian agradecemos, ¿cierto?, su atención y quedamos atentos a las preguntas, consultas que puedan existir. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a los profesores Cristian Sepúlveda, Cristian Villegas, por tan interesante ponencia, por mostrarnos sus experiencias, que creo que es algo que a nosotros como docentes contribuye mucho a poder tener una mirada más amplia acerca de cómo hacer esto aplicable. Mientras nuestro público piensa en preguntas, acuérdense que pueden dirigirlas a cualquiera de los dos exponentes. Vamos a recordar nuestro espacio inmersivo, este espacio de metaverso donde ustedes pueden ir navegando por diferentes lugares, diferentes instituciones educativas y empresas, ser parte de la comunidad de Facebook también. Y en este espacio inmersivo también van a encontrar por ahí una sorpresa, un IQ, donde van a poder participar en algunos concursos. Estamos a la espera de algunas preguntas.
Parece que no estamos con dudas, les quedó pero clarito, clarito, todo lo que tiene que ver con aprendizaje y servicio. Aquí hay una pregunta. Nos preguntan si se puede acceder a las cápsulas después de las explicaciones. O sea, que en el fondo no puede hacer las dos cosas a la vez. Si se puede hacer o no estas dos cosas a la vez. Esto es para el profesor Cristian Villegas. Estás muteado, Cristian. Sí. Ahí sí. Efectivamente, la metodología de cápsula implica, ¿cierto?, que diferentes usos de modalidad. En el fondo, esto significa, primero, que el profesor puede construir la cápsula en un modelo de clase invertida, lógicamente para cursos superiores, y el estudiante revisar la cápsula previo a la clase. Por otro lado, puede utilizarla dentro de la clase. Pensemos que esto fue hecho en pandemia, por lo tanto, más bien actuaba como una clase virtual. Y también puede ser usado como un elemento después de clase, es decir, para reforzar, ¿ya? Obviamente, todas estas cápsulas están de libre disposición, así que nosotros a través de la organización les podemos hacer llegar los links de las cápsulas en material abierto. La idea es que se pueda socializar, ¿cierto? Y también un elemento importante, está todo construido con herramientas de la web 2.0 gratuitas, cosa, ¿cierto?, de no vulnerar ningún derecho de autor, y que de esa forma las cápsulas pueden ser replicables sin ningún tipo de problema. Mira, Cristian, justo respondiste a la pregunta de Aurora, porque dice las plataformas que ustedes comentaron si pueden ser usadas desde otro país. Justamente estaba preguntando eso. Sí, Cristian tal vez podría profundizar sobre Genially y las otras plataformas. Sí, en rigor las plataformas que nosotros utilizamos e integramos en estos procesos son de libre acceso. Obviamente, como toda plataforma tiene un área como de premium, ¿cierto? Que se paga. Sin embargo, con el aspecto gratuito que nos dan, se puede hacer todo lo que nosotros les presentamos. Por lo tanto, ahí nosotros tenemos varias plataformas que ahí les vamos a hacer llegar también, podemos hacerlo llegar para que puedan distribuirla. Entre ellas las que decíamos, Genially, que es una de las plataformas como más potentes, ¿cierto? Y quizás un poco más conocidas hoy día. Sí, hay que invertirle tiempo, así como decía una pregunta que estaba viendo recién, necesito aprender, Brainer, dice, necesito aprender esos recursos definitivamente. Requiere tiempo, sí, requiere tiempo. Sin embargo, las ganancias que posteriormente se obtienen en términos de desarrollo de habilidades en nuestros estudiantes son bastante buenas. Cristian, ahí nombraste una plataforma, Genially. Aquí preguntan si hay otras plataformas también que están recomendadas. Sí, bueno, de ese tipo hay muchas. Sin embargo, las que nosotros aludimos ahí es una EducaPlay, ¿cierto? Que es otra que es bastante versátil para su utilización. Otras para hacer cápsulas digitales. Hay una muy buena que es gratuita que se llama H5P, que es muy buena también para crear muchos recursos, muchos juegos. Y eso no sé si Adrián tiene algunos otros datos por ahí que se recuerden. Sí, o sea, en el fondo nosotros ocupamos dos grandes tipos de plataformas. Uno que llamamos la base, el soporte, que es donde se presenta la interfaz del recurso, que eso en general se trabajó en Genially, pero se puede trabajar también en algún editor web. Estamos pensando en Wix, en Blogger, ¿verdad? Cualquier sistema que sirva para hacer páginas web, pero también podemos colocar un modelo más inicial perfectamente en Google Slide, porque en el fondo sigue siendo una presentación a la cual uno le integra video y situaciones por el estilo. Y por otro lado son las herramientas más bien que dice Cristian, que nos permiten la interactividad, nos permiten una evaluación con retroalimentación automática, donde está el mismo Genially, que tiene una batería de ejercicios preprogramados, pero también está EducaPlay, Walnet y otra serie de herramientas que, con algunas limitantes, algunas, ¿cierto?, desde el número de ejercicios que yo puedo crear, pero sin embargo Genially es una plataforma que nosotros trabajamos bastante porque la versión gratuita no pone un límite, por lo tanto podemos crear las presentaciones, trabajos, ejercicios que se requieran, no tiene tampoco un tema de espacio, de peso. Por eso elegimos esa plataforma como el elemento donde está la interfaz. Justamente contestaste la pregunta que habían hecho, si tienen algún límite de capacidad para la creación de material.
Bien, al parecer no hay más preguntas, así que agradecemos a Cristian Villegas y Cristian Sepúlveda por compartir estas experiencias que enriquecen nuestra formación profesional, evidentemente para poder ir aplicándolas cada uno de nosotros. Así que muchísimas gracias por sus presentaciones. Muchas gracias a ustedes.